Hasta esta lección hemos estudiado lo que es matoneo, los efectos que produce en las personas, quién es un matoneador, y ahora entraremos al área de repercusiones del matoneo a nivel de las instituciones, principalmente el colegio. Repercusiones del matoneo en el colegio. En esta nueva unidad vamos a hablar qué le pasa a un colegio cuando está teniendo matoneo, de qué manera se afecta. Las repercusiones del matoneo en el colegio son muchas y todas graves. Empezando, la función principal del colegio es garantizar la seguridad de los estudiantes. Esto lo debe hacer desde el momento que reciben los hijos, los niños, los estudiantes, ya sea en la ruta escolar o en la puerta del colegio. Todo lo que pase en ese entorno es responsabilidad del colegio. Entonces, si existe matoneo en el colegio, el solo hecho de que exista pone en grave peligro la situación del colegio, porque puede ser demandado. En países como Colombia, como se vulneran derechos fundamentales de menores de edad, entonces la figura de la tutela funciona para eso. No tiene que llegarse a hacer una demanda con todo el proceso y la tutela en Colombia es muy rápida. Entonces, no importa quién haya causado el matoneo, el primer responsable ante los padres, la comunidad y la ley es el colegio. Por otro lado, cuando hay situaciones de matoneo, el rendimiento escolar baja, indiscutiblemente, en la persona afectada y en el ambiente, porque es un tema que mantiene a las personas pensando en el matoneo. Los papás se encuentran, no van a hablar de cómo mejoramos el rendimiento de nuestros hijos, sino están hablando de la situación de matoneo. Eso definitivamente no es bueno. El matoneo normalmente se inicia cuando faltas de cordialidad son permanentes. Suena increíble lo que voy a decir, pero la simple forma de saludar o el no saludo empieza a generar un ambiente donde el maltrato empieza a tomar lugar. Es mucho más fácil que no haya agresiones si hay un ambiente genuino de cordialidad en todos los niveles, no solamente entre los niños. Acordémonos que por neuronas espejo, y esto lo tratamos en el curso de autoestima, por neuronas espejo, los niños, las personas, tendemos a copiar actitudes de otros. Recordando un poco, las neuronas espejo es una zona del cerebro que tenemos todos los humanos, donde replicamos los gestos del otro. De esa manera, los niños, los bebés aprenden a hablar, aprenden a moverse, aprenden gestos, ¿no? Si una persona bosteza, todos los otros bostezan por neuronas espejo, no bostezo. De ahí que cuando una persona empieza con agresiones, así sea con actitudes incorrectas, luego ve uno cómo se multiplican en los salones de clase. Entonces, de ahí que es muy importante trabajar la cordialidad como el mejor antídoto contra situaciones de agresión y matoneo. El matoneo es el peor marketing que puede tener un colegio. No importa las instalaciones que tenga, no importa qué tan bilingüe o trilingüe sea, no importa los viajes que tenga programado para los niños, para los jóvenes, no importa los puestos que tengan en las pruebas internacionales, en las pruebas saber, el matoneo desaparece todos esos esfuerzos rápidamente. Un colegio que tenga matoneo es un colegio que se le cierra las puertas a muy buenos prospectos y las empieza a dejar abiertas para los que realmente no reciben en otros colegios. La responsabilidad primordial, y quiero recalcar eso muchísimo para los colegios, es la seguridad.
de profesores, de colaboradores y obviamente, como primordial, de estudiantes. El matoneo realizado por estudiantes con estudiantes y el acoso escolar, que es de docentes o personas mayores hacia los estudiantes, atenta totalmente contra la parte esencial del colegio. Es lo peor que le puede pasar a un colegio. Entonces, por lo tanto, debe el colegio tomar todas las acciones para que no haya ni matoneo ni acoso escolar. Debe considerarse como una falta gravísima. No, vamos, la ley en Colombia habla de situaciones, pero vamos más lejos. El colegio puede ser muy estricto en eso y tener un nivel de tolerancia cero. Desafortunadamente, en muchísimos colegios somos muy permisivos con el matoneo, porque vuelvo al cuento, hablan de que era cosa de niños, de que eso fue solamente una vez, que prometieron cambiar, que no vuelve a pasar. No, un colegio no debe tener tolerancia al matoneo. La otra parte muy importante es que el colegio debe tener un protocolo claro y seguirlo. La ley lo da. El colegio lo único que tiene que hacer es aplicarlo. Pero en el 90% de los casos de matoneo no se sigue el protocolo. Y luego resulta, cuando ya suceden varios hechos de matoneo, resulta que el colegio sabía desde hacía mucho tiempo lo que estaba pasando y no hicieron nada. Esa culpa es terrible. Y obviamente la responsabilidad es inmensa. Entonces, ¿qué repercusiones tiene el matoneo y el acoso escolar en un colegio? Primero, responsabilidad civil. Puede ser demandado por todos los medios. O sea, la responsabilidad es muy grande porque los daños psicológicos en un niño pueden costar realmente millones. Todos los gastos médicos en que se incurran por un daño, una agresión. Acordémonos que no solamente tiene que ser física, sino la parte psicológica es terriblemente costosa, porque puede ser de muchísimo tiempo hasta que esa personita se sienta bien otra vez. El deterioro en la imagen del colegio, o sea, que un colegio se asocie con matoneo es lo peor que le puede pasar. El retiro de familias agredidas, ¿no? O sea, a veces la única solución que encuentran las familias cuando ven que su hijo o su hija ha sido sistemáticamente matoneada es retirarla al colegio. Y tristemente, entonces el colegio se le van buenas familias, y se van quedando con aquellas menos buenas. Luego de ahí uno ve a veces esos movimientos que uno ve en los colegios, que era un buen colegio, luego no tan bueno, de pronto hasta que alguien llega y toma decisiones serias en el colegio y trata como de limpiar eso y volver. El matoneo no se habla mucho de eso, pero es una de las causas principales del deterioro de los colegios y de que los colegios se acaben. Porque acordémonos que el mayor mercadeo en los colegios es el voz a voz. Yo estoy en la oficina, se me acerca una persona, dice, Mauricio, ¿qué colegio me aconsejas para mi hijo pequeño? Si yo estoy satisfecho con mi colegio, con el colegio donde está mi hijo, automáticamente hablo de él. Si me preguntan por el colegio y mi hijo ha sido objeto de matoneo y el colegio no ha actuado de una manera clara y contundente, pues yo les voy a decir, mira, qué pena, pero no te puedo recomendar mi colegio porque mira la situación en que estoy viviendo. Quiero recalcar de sobremanera que el matoneo no es cosa de niños, les pasa a los niños, pero automáticamente, como los niños no tienen su propia representación legal, les sube de inmediato a las familias y entonces se vuelve tema de grandes. Y de paso, las soluciones solamente las pueden dar los grandes. Dos niños que hablen mucho, ¿cierto? Dos niños que hablen mucho pueden llegar hasta pensar en soluciones muy creativas y demás, pero realmente toca que las familias se involucren de ambos lados. Toca que las familias se involucren. Uno como papá agredido se debe involucrar 120%. Y de igual manera debe ser el papá agresor. Es obligatorio. Cuando hablo de papá, perdón, estoy hablando de papá y mamá, pero así como cuando dijo hijo, puede ser también hija. Es muy importante que todos los interesados en la educación
ya estemos en colegio, como papás, como niños, como jóvenes, tengamos muy claro que el matoneo no es algo banal, no es algo pasajero, no es algo que se arregla solo y mucho menos no es cosa de niños. La representación legal de todos estos niños hasta los 18 años la tienen los papás. Evidentemente, en Colombia y en muchos otros países, cuando el menor tiene 14 años, el manejo es diferente. Pero cuando se trata de niños y jóvenes hasta los 14 años, sin duda alguna, la responsabilidad y la representación legal total la tienen los papás. Por eso, aparece todo el término de familia agredida y familia agresora. Y desde el punto de vista del colegio, cuando suceden situaciones de matoneo o acoso escolar, el colegio, ya sea por ley y por actuar de manera correcta, debe tomar cartas en el asunto en menos de 24 horas. Ojalá sea en el mismo momento en que lo sepa. Si la situación sucedió a las 9 de la mañana, hoy en día, aprovechando los celulares, los correos, los WhatsApp, todo eso, le deben informar tanto a la familia agredida como a la familia agresora, para que tomen atención y sobre todo a la familia agresora decirle si ojalá se acercara al colegio de inmediato y si no, tiene que hacerlo al día siguiente. Y si no, ese estudiante no regresa al colegio si no van los papás de una manera directa, físicamente. Las empresas en Colombia y en la mayoría de los países están obligadas a darle permisos a sus empleados para situaciones con sus hijos y sobre todo cuando implican esta gravedad, lo que implica el matoneo. Por una razón muy sencilla, porque es que la integridad física, si hubo una agresión física, pues gravísimo, así sea aparezca leve. Emocional, tiene una repercusión impresionante, es increíble. O sea, para mí, el trauma que se le causa a un niño, a un joven que ha sido matoneado, es el equivalente al que tiene un combatiente el estrés postraumático. Y es que la razón es muy sencilla. Un niño, un joven, está todavía en un proceso de desarrollo, está en un proceso de formación. Su misma autoestima, por muy buena que sea, no es la misma que la que debe tener ese niño a los 21 años. Entonces es muy vulnerable. Entonces situaciones de esas que de la noche a la mañana en un sitio que supuestamente estaba cuidado, con total seguridad, y le pasa un hecho que atenta contra su dignidad, contra su estabilidad emocional, contra su parte física, pues obviamente lo mueve terriblemente. Y eso tiene implicaciones. Eso no es luego preguntarle, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y ya luego nos olvidamos. No. Esto tiene secuelas. Y entonces tanto papás agredidos, por favor, hay que ponerle muchísimo cuidado. Él parecerá que se ve bien, pero preferirle que asuman que no, hagan la tarea, hablen mucho con él. Y por favor, los servicios de psicología son importantes. Los servicios de psicología no son solo para personas enfermas, no son para personas que tengan problemas mentales. Todos nosotros los humanos necesitamos en determinados momentos ayuda psicológica, en especial si ha sido matoneado. Desde el punto de vista del matoneo, es como minimizar a un pirómano en un incendio forestal. No, es que él solamente tenía una caja de fósforos. Todos sabemos que un solo fósforo es necesario para destruir miles de hectáreas de bosques, de vidas y de bienes. Pensemos que el matoneo, el matoneador, es lo más cercano a un pirómano. Realmente es peligroso, es gravísimo. No quiero decir que no se deba atender el matoneador, pero realmente la primera responsabilidad que tiene el colegio y tenemos los papás es la seguridad del agredido. En la próxima lección exploraremos cómo prevenir el matoneo.